Emocionante revelación. Gobernador detiene subasta minutos después de expulsar a un anciano agricultor. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas mientras don Manuel, arrodillado en su tierra, sus manos arrugadas acariciaban la tierra que había nutrido a su familia por generaciones. Los aromas del maíz y la tierra húmeda llenaban el aire, y mientras la brisa movía suavemente los árboles, su mente viajaba al hogar de su abuela, quien siempre decía: la tierra habla, pero solo quien escucha conoce su voz. Todo en su pequeño pueblo parecía abrazarlo en un ciclo eterno, los rostros familiares, los murmullos de la comunidad, la vida misma, pero esa tarde de tranquila labor, todo cambiaría. Un anuncio desgarrador rompió la calma: el gobernador había decidido subastar las tierras de don Manuel. Construir un centro comercial, gritaba el periódico local, como si esas palabras pudieran borrar décadas de historia. La noticia se extendió como pólvora, llenando de indignación los corazones de sus vecinos. Todos sabían que el hogar de don Manuel no era solo su hogar, sino parte de ellos. Se sentiría en lo profundo de sus raíces. El ambiente del pueblo, que siempre había sido un refugio de alegría, se tornó denso. El gobernador llegó a la subasta con un aire de arrogancia, rodeado de poderosos, dispuesto a aplastar cualquier resistencia. Pero el pueblo no se iba a rendir. Aquella plaza, donde tantas historias se han contado bajo la sombra de un gran árbol, se convirtió en el centro de su lucha. Juntos somos más fuertes, resonó la voz de un joven activista, un llamado de esperanza que llenó el espacio. Antes de que don Manuel pudiera comprender, fue juzgado solo por su edad y su humilde apariencia. Lo echaron del recinto mientras su corazón se partía. Desde afuera, veía cómo su legado se desmoronaba, y el ofrecimiento del hombre que representar la avaricia lo desgarraba. Pero entonces, el joven activista alzó la voz: no dejemos que el pasado se convierta en cenizas. Debemos luchar por don Manuel y por esta tierra que significa vida. El murmullo en la plaza se convirtió en gritos de protesta. Familias, adultos mayores y niños se unieron en un clamor que resonaba de justicia. Manos se entrelazaron en un gesto de unidad. El eco de su lucha hizo vibrar los corazones. El gobernador pensó que podía vencerlos, pero el espíritu del pueblo empezó a incendiar el aire con fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los rumores de determinadas decisiones comenzaron a fluir. En un instante de tensión absoluta, el gobernador, frente a los gritos del pueblo, anunció que había decidido detener la subasta. La noticia llegó como un rayo de luz en medio de la tormenta. El alivio golpeó los rostros cansados de la comunidad, aunque en el fondo, la pregunta latía: ¿realmente había cambiado? Don Manuel sintió que su historia, aún frágil, había resistido un embate, pero el futuro seguía incierto. ¿Qué sacrificios harían su gente y él para proteger lo que tanto amaban? La inquietud se cernía, dejando al pueblo en un filme en suspenso, esperando la próxima escena. El murmullo de aliento y alivio que invadió la plaza era palpable. Don Manuel, todavía de rodillas en su tierra, sintió como un nudo de esperanza comenzaba a deshacer su angustia. Miró a su alrededor y vio a sus vecinos con los rostros iluminados por la luz del atardecer, como si el sol brillara solo para ellos. Sin embargo, más allá de la alegría presente, una sombra acechaba. ¿Cuánto tiempo duraría este sosiego? El joven activista, aún con la energía del momento, se acercó al anciano. Don Manuel, debemos organizarnos. Esto no acaba aquí. El gobernador puede haber detenido la subasta, pero todos sabemos que no se detendrá fácilmente. Nos necesita, y nosotros lo necesitamos a él. Pero requiere más que solo palabras. Requiere acción, sugirió.
con una determinación que resonaba con cada sílaba. Don Manuel asintió levemente, su mente viajando entre recuerdos y preocupaciones. La joven voz representaba una chispa de juventud que necesitaba apoyo. ¿Qué propones, hijo de la tierra?, inquirió, su voz quebrándose apenas. Con una mirada brillante, el activista continuó. Una reunión. Debemos juntar a nuestro pueblo, hacer frente a los poderosos. Necesitamos un plan para mostrarle al gobernador y a su gente que esta tierra no se vende. Es nuestra vida. Los murmullos comenzaron a tomar forma de propuestas, ideas que danzaban en el aire. Un grupo decidió reunirse en el centro del pueblo al día siguiente, bajo la sombra del gran árbol, que durante años había sido testigo de risas, lágrimas y ahora, de una lucha renovada. Mientras escuchaba, don Manuel sintió que el peso de la historia y la esperanza cargaban su espalda. Sería su legado lo que debían asegurar. Esa noche, las familias se reunieron en sus hogares, pero no existían risas. Solo susurros que cargaban la preocupación del futuro. Arroz y frijoles se servían, pero eran los pensamientos sobre la tierra y el futuro los que llenaban sus estómagos. Y mientras el cielo se llenaba de estrellas, uno a uno se comprometieron a luchar por lo que era justo. Al amanecer, el pueblo se aglutinó en la plaza. La atmósfera estaba cargada de determinación. Las miradas se encontraban, abrazos se ofrecían, la comunidad estaba más unida que nunca. Puños en alto y voces al unísono, pledging su lealtad a la tierra y a don Manuel. Fue un espectáculo conmovedor que resonó con ecos de esperanza. Sin embargo, en la oficina del gobernador, los ecos no eran los mismos. Rodeado por sus asesores, una sombra de inquietud se cernía sobre él. No subestimemos a estos campesinos, advirtió uno de ellos. La lucha no ha terminado. Debemos planear nuestro próximo movimiento. Con esas palabras, la tensión se hizo palpable, el conflicto estaba destinado a intensificarse. Mientras los aldeanos empezaban a creer en su fuerza, otros oscuros intereses estaban en marcha. Don Manuel miraba al horizonte desde su campo, sin saber que los próximos días pondrían a prueba su fe en el pueblo y su propia fuerza de espíritu. La incertidumbre suspendía en el aire. ¿Lograrían resistir la presión que se avecinaba? Sus corazones titilaban con una nueva pregunta. La lucha apenas comenzaba y, cuando el sol amaneciera de nuevo, todo cambiaría. Una decisión crucial se acercaba. ¿Estaba el pueblo listo para lo que vendría, en verdad? La plaza, el corazón del pueblo, retumbaba con las voces de quienes ya estaban sentados en círculo bajo el gran árbol. Se formaban grupos pequeños que compartían sus pensamientos y sentimientos, mientras el joven activista, al que habían empezado a llamar Luis, se erguía con la frente en alto. El viento soplaba suave, como si la naturaleza también apoyara su causa. Hoy, más que nunca, debemos hablar, inició Luis, su voz resonando en el silencio expectante de los presentes. No solo estamos luchando por nuestra tierra, sino por nuestro futuro. Este es el momento de unirnos, de dejar de lado el miedo y poner a prueba nuestro valor. Don Manuel observaba el fervor en los ojos de sus vecinos, jóvenes y viejos, todos impulsados por una causa común. Recordaba cómo había luchado en su juventud y cómo había llegado a creer que los sueños pasaban de largo, ignorando las esperanzas. Pero hoy, sentía que una lección de fe se repetía, levantando ilusiones que parecían ya olvidadas. Si queremos ser escuchados, continuó Luis, tenemos que presentar un plan claro. Necesitamos a nuestros aliados, las mujeres, los ancianos, todos deben ser parte de esto. Y no podemos olvidarnos de sumar a los que viven más allá de nuestras fronteras. Crearemos una red de apoyo. Las afirmaciones de Luis encendieron un fuego en cada corazón presente. Se formaron comités de mujeres que pensaban en cómo utilizar el mercado para su ventaja, donde sus productos podrían ser más que solo alimento, eran declaración de resistencia. Los hombres comenzaron a discutir cómo resguardar la tierra, haciendo vigías por la noche, para garantizar que nada intentara arruinar lo que ellos habían construido. Don Manuel levantó la mano, y la multitud guardó silencio. Debemos cuidarnos unos a otros.
Si alguno de nosotros cae, todos lo sentimos. Esta lucha no es diferente, somos un solo cuerpo, cada uno de sus brazos, manos y dedos imprescindibles. No podemos permitir que el miedo nos divida. El eco del anciano resonó en sus corazones, alineando sus decisiones de modo que el futuro se sintiera más claro. Cada hombre y mujer miraba a su alrededor buscando apoyo en sus pares, asintiendo lentamente, mientras el peso de sus palabras se asentaba en el aire. Mientras tanto, en la oficina del gobernador, un aire de inquietud predominaba. No se trata solo de la subasta, decía un consejero, el pueblo está levantando la voz. ¿Qué nos detiene de actuar ahora? El gobernador, con el ceño fruncido y el pulso acelerado, comprendía que la amenaza no solo era real, sino inminente. Si creemos que parar la subasta fue suficiente, estamos cometiendo un grave error, afirmaba firmemente. Un plan oscuro comenzaba a gestarse en su mente, decidido a silenciar las voces que creían tener poder. De vuelta en la plaza, la brisa había cambiado, transformándose en un aire más pesado. De repente, sillas comenzaron a moverse y se oyó el crujir de hojas, como si la naturaleza misma advirtiera de lo que vendría. La comunidad, aún vibrante de esperanza, no podía prever la tormenta en la que estaban a punto de naufragar. A medida que la reunión avanzaba, la tensión crecía en cada mirada y cada palabra. No debemos fallar ahora, gritó Luis. Pero un ominoso silencio se apoderó de la plaza cuando un grupo de hombres y mujeres, con un uniforme marcial que nunca habían visto, apareció en el horizonte, acercándose decididamente. El corazón de don Manuel se detuvo un instante. Miró a su alrededor, absorbido por la preocupación. La lucha que comenzaba a tomar forma parecía ahora una tormenta en el horizonte, y los ojos del pueblo estaban fijos en el grupo que se acercaba, ansiosos y temerosos. ¿Estamos listos para esto?, se preguntó, mientras la incertidumbre envolvía sus pensamientos nuevamente, y el eco de la decisión crucial pendía en el aire. La lucha nunca sería fácil y, con la llegada de lo inesperado, se hacía evidente que lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que se les venía o los temores del pasado se apoderarían de ellos? La tensión se palpaba en el ambiente, un silencio cargado de incertidumbre. Luis, notando el miedo acumulado en las miradas de su comunidad, dio un paso al frente. No están aquí para asustarnos, dijo, su voz temblando un poco, sino para ver nuestra unión. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Luchemos por lo que amamos. Se plantó en el centro de la plaza, la determinación en sus ojos marcando un desafío. Los uniformados fueron acercándose, sus pasos resonaban como un tam-tam de advertencia. Uno de ellos, de complexión robusta y mirada dura, se detuvo frente a Luis. ¿Qué es lo que hacen aquí?, inquirió con un tono que chillaba autoridad. Recuerden su lugar. Esto no les concierne. No podemos quedarnos callados, replicó Luis con fervor. Nuestra tierra, nuestro hogar, es lo que está en juego. Aquí estamos todos, luchando por nuestro futuro. Y no los dejaremos intimidar. Los murmullos comenzaron a crecer en la plaza. Don Manuel sintió el latido de la comunidad. Esa voz joven, esos sueños compartidos, eran el pulso que necesitaban. No se trata solo de Luis, es de todos nosotros, dijo, alzando su voz de anciano sabio. Nunca hemos tenido miedo a levantarnos. Que vengan, si es que quieren controlarnos. Los uniformados miraban los rostros reunidos, la firmeza en las palabras de don Manuel, y empezaron a dudar de su propia fuerza. El robusto líder de los uniformados se giró, buscando apoyo en su grupo. Sin embargo, en lugar de confianza, encontró un mar de miradas desafiantes. No necesitamos autorización para proteger nuestro hogar, continuó don Manuel. Y en este pueblo, cada voz cuenta. Estamos aquí para quedarnos. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a callar? Luis y don Manuel se miraron, y en ese instante, ambos comprendieron que habían creado un frente unido, algo que jamás habían imaginado posible. La plaza retumbaba con un eco de resistencia,
convertido en un grito colectivo que llenaba de fuerza cada rincón. Los uniformados empezaron a retroceder, confundidos ante el poder de la gente. La multitud se encontraba ahora energizada, cada sonrisa era un impacto, cada mirada un recordatorio de que estaban juntos en esto. Sin embargo, justo cuando parecía que la balanza se inclinaba a su favor, el gobernador apareció por detrás de sus hombres, levantando la mano con una autoridad que solo él podía imponer. «Deténganse», dijo, su tono cortante como un cuchillo afilado. «La subasta no puede ser detenida. Si continúan, habrá consecuencias». El murmullo creció nuevamente, la duda emergió entre los asistentes. Don Manuel sintió una punzada de temor. ¿Qué harían entonces? ¿Estaban realmente listos para las consecuencias? Cientos de vidas se estaban entrelazando con este momento. ¿Qué valor tiene un futuro construido sobre miedo?, preguntó una voz femenina en el extremo de la multitud. Fue María, la madre de uno de los jóvenes del comité. Existir no es suficiente. Debemos vivir con dignidad. Aquella declaración fue como una chispa que encendió la llama más ardiente que la comunidad había visto. El gobernador observó la reacción, inquieto. Nunca había visto tal resistencia en su pueblo. «Quiero soluciones, no rebeldías», gritó, su expresión cambiando rápidamente a desespero, pero Luis, empoderado por las palabras de María, tomó la iniciativa. «Si no podemos tener la subasta, entonces ¿qué otra propuesta tienen allá arriba? Hablen con nosotros, no con miedo». El duelo de miradas se intensificó. La tensión se había convertido en un pulso. Las voces del pueblo clamaban por una respuesta. En ese instante, el gobernador sabía que no podía simplemente ignorar la tormenta que estaba levantando. La presión en la plaza aumentaba, como un volcán a punto de estallar. Mientras tanto, en la mente de don Manuel, una pregunta latía: ¿se darán cuenta de que la única manera de callar a la comunidad es tras un derramamiento de sangre? ¿Están listos para enfrentar eso? Los corazones latían fuertemente, cada vez más cerca del clímax de una confrontación que podría poner patas arriba la vida de todos. Pero en medio de la marea de emociones, la estrategia del gobernador se iba oscureciendo. La lucha ya no dependía de él, sino del coraje del pueblo. ¿Y si esta noche se convertía en la chispa del cambio que tanto necesitaban? La historia se estaba escribiendo, un nuevo capítulo comenzaba en medio del caos, la plaza vibraba, y la comunidad estaba más viva que nunca. Pero una amenaza y un dilema más oscuro acechaban en el horizonte. ¿Podrían unirse aún más, aun cuando el peligro se intensificara? Luis sintió la presión en su pecho cuando el gobernador, con un gesto rápido y furioso, pidió que los soldados se posicionaran. El aire era denso y los murmullos aumentaban como un crescendo. Cada vistazo que intercambiaban entre los miembros de la comunidad era un recordatorio del riesgo, del sacrificio que estaban dispuestos a hacer. La animosidad entre ambos bandos era palpable, y el rostro de Luis, iluminado por la determinación pero ensombrecido por el temor, se convirtió en el símbolo del momento. Si el miedo es lo que utilizan para intentar desmantelar nuestra lucha, entonces el miedo no nos tendrá nunca, resonó la voz de don Manuel, mientras se acercaba a Luis, apoyando su mano en su hombro. En su mirada había una mezcla de orgullo y preocupación. Es momento de demostrar lo que realmente somos, un pueblo fuerte y valiente. La multitud se agrupó más cerca, mientras algunos comenzaban a alzar pañuelos y brazos en señal de unidad. Lo que había comenzado como un susurro se convirtió rápidamente en un clamor. «Unidos somos fuertes», gritaban, cada frase una ola del mar de su determinación. El gobernador, visiblemente agitado, miraba a su alrededor, observando a su propia tropa retroceder un paso ante la insistente presión del pueblo. «Silencio», ordenó, pero no había eco en su voz. La firmeza que una vez expresó se desvaneció ante el clamor colectivo. La atmósfera pulsaba con energía, cada corazón ardiendo de lucha. «¿Qué van a hacer ustedes?», preguntó el robusto líder de los uniformados, tomando un paso hacia adelante. «Este es un asunto que no les concierne». Luis sintió que el tiempo se detenía.
La decisión que tomaría marcaría la dirección que tomaría su comunidad. Lo que sucede aquí, en esta plaza, es todo concerniente a nosotros, contestó, levantando la vista hacia el uniformado. No estamos en guerra, pero si nos obligan, seremos fuertes y lucharemos con uñas y dientes por nuestras tierras. Morría, desde el fondo de la multitud, levantó la voz. Hombres y mujeres han trabajado aquí durante generaciones, cultivando cada pedazo de tierra. No permitiremos que ustedes vengan y vendan nuestro hogar por monedas. El gobernador intentó mantener su autoridad. Si prefieren enfrentar las consecuencias, entonces lo harán, dijo, su voz ahora un susurro cargado de desespero. Pero no piensen que será fácil. Los rostros de los hombres y mujeres de la plaza estaban bañados en sudor y determinación. Era más que una lucha por un terreno, era una defensa de todo lo que significaban. Sin embargo, en medio de una fe creciente, don Manuel sintió que una sombra acechaba cerca. El miedo no puede ser ignorado. Las amenazas son reales. ¿Y qué consecuencias nos temen?, preguntó él, su tono firme pero con una pizca de duda. ¿Nos llevarán a los calabozos? ¿O pretenden vernos caer ante su fuerza? Luis notó que había una chispa nueva entre la multitud. En sus rostros brillaba un destello de desafío. Fue entonces cuando escuchó un grito agudo. María. A su lado, un hombre se lanzó a la multitud y rápidamente otros lo siguieron, rodeándolo. Era Ricardo, el hermano de María. Lo siento, hermana. No pueden seguir comprándonos. El murmullo tomó fuerza. Un instante decisivo se estableció. ¿Podía el gobernador atreverse a usar la fuerza contra ellos? Una comunidad que estaba lista para luchar por su voz. Luis miró a su alrededor, el miedo pasó y dio paso a la esperanza. En su interior sentía el fuego de la lucha. Lucharemos por nuestra libertad, gritó, el gobernador pareció tambalearse. Con el rostro pálido, su mirada se ajustó a la comunidad unida frente a él. El viento parecía alentar esos sentimientos mientras la masa en la plaza comenzaba a moverse hacia adelante, tomando el espacio que antes había pertenecido a la autoridad. Sin embargo, en la penumbra de la plaza, en lo alto del edificio del gobierno, una figura observaba con atención. Sus intenciones eran oscuras y una nueva amenaza se acercaba. ¿Qué pasaría si esa figura decidía actuar? ¿Podría cambiar el rumbo de la resistencia, justo cuando todo parecía al borde de una victoria? La tensión en el aire era palpable. Mientras la masa en la plaza avanzaba, cada paso resonaba como un latido colectivo, lleno de esperanza y determinación. Luis sentía que su corazón latía con fuerza, como si cada golpe marcara la pauta de su destino y el de su comunidad. Sin embargo, a lo alto del edificio del gobierno, la figura que observaba no podía ser ignorada. De repente, un estruendo sacudió la plaza. Un soldado, con su uniforme brillante y rígido, avanzó hacia adelante, levantando una bayoneta en un acto de desafío. «No sigan avanzando», gritó, su voz temblando con la urgencia del momento. Pero en lugar de amedrentar a la multitud, su acción encendió aún más la llama de la valentía en los corazones de todos. Luis, agradecido por el coraje de sus compañeros, miró a don Manuel y María, quienes a su lado mantenían la fuerza de su espíritu. «No retrocederemos», dijo Luis enfáticamente, alzando el puño. El eco de su voz resonó y se convirtió en un grito unificado. «Adelante». María, con lágrimas en los ojos, sintió que su corazón se llenaba de orgullo. «Por nuestros padres, por nuestra tierra», gritó, y la multitud replicó con fervor. El gobernador, aún atrapado entre su retorcido sentido de poder y el creciente número de opositores, comenzó a contemplar el peligro de su situación. Las filas de soldados retrocedían, desarmados por la unidad y la resistencia asentada frente a ellos. Sus palabras resonaban vacías. En ese momento crítico, su mirada se enfocó en la figura en la azotea.
La sombra en el edificio del gobierno se movió, y con un giro inquietante, apareció un hombre de traje oscuro, cuya presencia parecía envolver el ambiente con una ominosa corriente de tensión. «Soy Alberto Jiménez», dijo con una voz profunda y resonante, mirando a la multitud. «Vengo a poner fin a este tumulto». La multitud se detuvo, un susurro recorrió el aire. Algunos no podían creer lo que estaban escuchando. Era el hombre conocido por ser el operador más astuto del gobierno, uno que había hecho y desechó vidas en la región. Luis sintió una punzada de inquietud. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó alguien desde la parte trasera. «¿Cómo puedes venir aquí y decir que vas a detenernos?». «No lo permitiré». Jiménez sonrió con desdén, sin perder la calma. «Lo que está en juego es mayor de lo que pueden imaginar. Mientras ustedes pierden su tiempo aquí, hay decisiones que no pueden detenerse. Ustedes son solo peones en un juego mucho más grande». Don Manuel, consciente de la manipulación que estaba a punto de desatarse, dio un paso adelante. ¿Peones? No somos peones. Somos un pueblo unido y luchador, no lo olvides. Su voz vibraba en la plaza, resonando como un faro de esperanza. «Y no vamos a permitir que vendas nuestra dignidad por monedas de cambio», agregó María, con firmeza. El silencio que siguió a sus palabras fue una mezcla de respeto y desafío. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Luis sabía que la batalla apenas comenzaba. Algo en la mirada de Jiménez prometía que no iba a rendirse fácilmente. Su presencia era como una tormenta que se acercaba, oscureciendo el horizonte. Pero la comunidad no estaba dispuesta a ceder. Mientras el ambiente se llenaba de murmullos inquietos, el gobernador tomó un paso temeroso hacia atrás, resbalando en su propia arrogancia. La sorpresiva llegada de Jiménez cambió las reglas del juego. ¿Cómo respondería la comunidad? «Esto no se ha terminado», dijo Jiménez con un tono amenazante, antes de dar la vuelta. Luis se sintió atrapado entre la rabia y la esperanza. La confrontación no solo parecía inevitable, sino también imparable. La figura entre las sombras había arrojado su guante, y la comunidad se preparaba para la lucha definitiva. Las preguntas giraban en su mente: ¿serían capaces de mantener la unidad? ¿Qué secretos se escondían detrás de las acciones de Jiménez? Era el momento de defender lo que era verdaderamente suyo, y la lucha apenas comenzaba. Con el eco del desafío resonando a su alrededor, Luis sintió que la historia de su comunidad se estaba escribiendo justo allí. Pero algo oscuro estaba en el aire, algo que podría cambiarlo todo. A medida que la multitud se preparaba para lo que vendría, un estruendo lejano comenzó a crecer, anunciando la llegada de una tormenta. Luis apenas podía concentrarse en los gritos y murmullos de la plaza. La lluvia comenzaba a caer, primero como un suave susurro, y luego transformándose rápidamente en un torrente que empapaba a todos en su camino. No era solo la tormenta en el cielo, sino la inestabilidad que sentía en su interior. Cada gota empapaba las esperanzas y temores que se entrelazaban en su pecho. De pronto, un estruendo más fuerte que la lluvia resonó detrás de él. Luis se dio la vuelta, y lo que vio lo dejó paralizado. Un grupo de hombres, algunos conocidos y otros extraños, se acercaban con el rostro decidido y claramente dispuesto a enfrentarse a los soldados. Eran miembros de la comunidad que habían estado ocultos, esperando la oportunidad perfecta para unirse a la lucha. Un impulso ardiente recorrió su cuerpo. «Sí», pensó. «Estamos juntos en esto». La figura de don Manuel se alzó, aún erguido. Su cabello canoso brilla bajo la lluvia. «Venid. Unámonos. Este es nuestro momento. No permitiremos que nos arrebaten lo que es nuestro. Nadie por encima de nuestra dignidad», gritó, su voz resonando a pesar del trueno que marcaba el fondo. La multitud, fortalecida por su presencia, comenzó a replicar sus palabras. «Nadie por encima de nuestra dignidad». Y así se volvió un coro que inundaba la plaza, mezclándose con la sonoridad de la tormenta. Luis sintió que el alma de su comunidad brillaba como un faro,
en el corazón de la oscuridad, el sonido de botas militares resonaba de nuevo al acercarse, pero esta vez había algo diferente. Los soldados estaban recibiendo órdenes contradictorias. Algunos miraban a sus superiores, confundidos, mientras otros trataban de mantener la línea. Jiménez, desde lo alto del edificio, observaba la escena con un rostro que revelaba frustración, sus ojos fijos en don Manuel, como si hubiera sido él quien desatara el caos. ¿Por qué están dudando? Jesús, uno de los soldados recién asignados, gritó desde la línea del frente, la incertidumbre aflorando en su rostro. Luis sintió que el joven podría estar al borde de tomar una decisión crucial. Jiménez se movió rápidamente, sus gestos eran agitados. Lo que no entienden es que su resistencia no importa, dijo, su voz tensa. Ya están perdidos. Con cada paso que dan, se acercan a su final. El viento soplaba ferozmente, intensificando la confusión. Luis veía las caras de su gente, la determinación brillando en sus ojos. ¿Acaso la comunidad podría liberar su destino? El miedo ante las palabras de Jiménez se convertía en una antorcha de valor. No obstante, el verdadero estupor llegó cuando, en ese instante, un estruendo surgió de la entrada del edificio del gobierno. Las puertas se abrieron y una figura familiar emergió de entre la multitud. Era Clara, la anciana que había sido rechazada de la plaza unos días antes. Sus pasos eran firmes, aunque su cuerpo pequeño parecía frágil. «Clara», gritó María con incredulidad. La mujer había sido golpeada, pero su mirada era resuelta. A medida que avanzaba, la multitud se cayó y cada ojo se posó en ella. «Basta de miedo. Basta de manipulación», gritó, su voz retemblando entre la lluvia. «Nos han querido callar, y por eso estamos aquí. No somos peones, somos un pueblo. Y un pueblo unido jamás será vencido». El eco de sus palabras se propagó como un rayo. Clara, con su esencia frágil, había desatado una tormenta de emociones en sus corazones. Mientras el viento aullaba en el trasfondo, Luis sintió que la historia de su vida se entrelazaba con la de todos en la plaza. La línea entre la esperanza y la desesperación se desdibujaba. La lucha se intensificaba, y Jiménez sería forzado a responder. Pero, ¿qué haría entonces su gente? Serían capaces de resistir no solo la tormenta del cielo, sino también la tormenta de la opresión que acechaba. Un grito de valor resonó en la congregación. La plaza vibraba con una energía renovada, el clamor del pueblo resonando entre las gotas de lluvia. Luis sintió el impulso del momento a su alrededor. Las voces se elevaban, y él también se sintió impulsado a gritar, a dejar salir todo lo que llevaba guardado. «Sí. Estamos aquí. No nos vamos a rendir». Su corazón latía con fuerza, un tambor marcando el ritmo de un nuevo amanecer en la lucha colectiva. Clara sonrió débilmente, pero había una chispa en sus ojos que encendió la llama de la esperanza en todos ellos. «Esto es solo el principio», murmuró a un lado, como si hablara solo para Luis. Él se volvió hacia ella, asintiendo, sintiendo que sus palabras eran el respaldo que necesitaba. Ella había enfrentado lo peor, y ahora estaba ante ellos, impasible ante el terror. De repente, los soldados, acechantes como lobos, comenzaron a avanzar hacia el grupo. Livianamente, sus botas golpeaban el suelo, el sonido resonaba, un eco de intimidación. Pero ahora había un aire de desafío en la plaza, un sentimiento de unidad que hacía palidecer el miedo. «Resistamos», gritó don Manuel, levantando el puño al cielo como un estandarte de lucha. Luis miró alrededor. Rostros familiares, amigos y desconocidos, cada uno se unía en un mismo propósito. Era una mezcla de posiciones decididas, de brazos levantados en señal de resistencia. La presión parecía gruesa en el ambiente, casi podían palparla. En ese momento, la lluvia se transformó en una bendición. Sin embargo, Jiménez apareció, dispuesto a restituir el orden a la fuerza. Su rostro se contorsionaba en un rictus que lo hacía parecer un hombre despojado de toda humanidad. «Silencio.
No os dejéis llevar por estas palabras vacías, rugió, haciendo eco con su voz. Pero el estruendo de la multitud era abrumador. Nadie por encima de nuestra dignidad. Replicaban, una ola de determinación que se rebosaba con cada palabra. Luis sintió que la adrenalina corría por sus venas. Debemos hacer que su voz se escuche, dijo, mirando a Clara. Ella sintió, su expresividad le dio valor. Es momento de actuar, Luis. No podemos permitir que extingan nuestra luz, dijo con un tono firme, con un brillo en sus ojos. Luis se unió al grupo que cada vez era más fuerte y más cercano al frente. Tornándose un símbolo de la resistencia, alzó su voz. Este lugar es nuestro. Desde este suelo gritamos lo que somos. No nos quedaremos callados, no permitiremos que nos sigan pisoteando. En ese momento, un silencio pesado cayó sobre la plaza. Todos los ojos se posaron en Jiménez, esperando su siguiente movimiento. El hombre pareció dudar, observando a su alrededor. La confusión comenzaba a aflorar en su expresión. Podría ser que su poder se desvanecía ante tanta determinación, y entonces, en un giro inesperado, las puertas del edificio del gobierno se abrieron de nuevo, esta vez de una manera digna de una escena de teatro. Desde la oscuridad del umbral, el gobernador apareció, sus facciones se marcaron bajo la lluvia. El murmullo de la gente se transformó en un clamor de asombro. Nadie esperaba que él estuviese allí, en medio del caos, decidido a hacer una declaración que podría cambiar todo. Luis contuvo el aliento. ¿Qué revelación podría venir de un hombre que siempre había estado del lado de los opresores? Su corazón lateó fuertemente, el destino de su comunidad pendía de un hilo. ¿Sería este el momento de revelaciones trascendentales o simplemente otro desliz del poder? La multitud contuvo la respiración, esperando. ¿Qué palabras lo harían salir de su boca? El gobernador, con la mirada fija en la multitud, dio un paso adelante. Sus manos se movieron por el aire, como si intentara calmar el torrente de emociones que emanaba de las miles de voces reunidas. Luis podía ver cómo la lluvia deslizaba gotas por su rostro, tal vez una señal, tal vez una carga. El contraste entre la brutalidad de Jiménez y la postura del gobernador creaba una tensión palpable. Pueblo de nuestra tierra. Su voz resonó, clara y potente, cortando la atmósfera de expectación. He estado ciego ante el clamoreo de sus corazones. La multitud se quedó en un silencio que se hacía cada vez más denso, como si el aire se negara a dejar escapar la ansiedad acumulada. Hoy, reconozco que la lealtad a mi posición me ha distanciado de lo que realmente importa. Las palabras del gobernador eran como las primeras luces del amanecer después de una larga noche. Sin embargo, la duda lo envolvía. ¿Realmente sentía esa conexión o era simplemente un intento de salvar su imagen? Durante años, he permitido que se silencie el grito de la justicia. He sido parte de un juego que no solo perjudica a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, sino que también ha olvidado nuestras raíces, continuó. Hoy, aquí, en esta plaza, les declaro que voy a detener la subasta de tierras. Un murmullo se extendió por la multitud como un eco en la montaña. El rostro de Luis se iluminó con la esperanza, emergiendo de las sombras de la duda. Clara a su lado, exhaló una risa entrecortada. La mezcla de incredulidad y alegría en su expresión era un reflejo del sentimiento colectivo. Sin embargo, Luis sabía que las palabras solas no eran suficientes. Un perdón no podía borrar las heridas. ¿Podría realmente ser esto el comienzo de un cambio? Las reacciones fueron intensas y diversas. Algunos coreaban su nombre, otros miraban con incredulidad. Podía sentir en el aire la mezcla de esperanza y escepticismo. Demuestra que esto no es solo un discurso. Gritó alguien de detrás. Las palabras sonaban a verdad. Luis se sentía revivir en un mar de emociones contradictorias. Se lo debo a cada uno de ustedes. He fallado, pero hoy quiero comenzar a enmendar mis errores, aseguró el gobernador, levantando la mirada hacia el mar de rostros de su pueblo. Pero mientras la multitud se sumía en un torrente de reacciones, Jiménez, al borde de la desesperación, lo interrumpió. Las palabras son solo palabras.
Vamos a actuar y a restablecer el orden. Rugió. Sus ojos centelleaban con una mezcla de furia y frustración, como si su propia autoridad se derrumbara frente a ellos. Haremos que nuestras voces sean escuchadas, sí, pero en paz. Esto no puede terminar en más violencia, respondió el gobernador, mientras la presión entre ambos hombres crecía. El ambiente se tornaba eléctrico, cada palabra una chispa en un barril de pólvora. Luis, aún sintiendo la adrenalina acumulada, miró a Clara, quien lo instó con sus ojos a que no se dejara llevar por la emoción del momento. Debemos asegurarnos de que no haya vuelta atrás, le susurró, pero el eco en su corazón seguía gritando por justicia. ¿Sería suficiente lo que decía el gobernador? ¿O Jiménez buscaría la manera de restaurar su control? Las decisiones que tomaran en los próximos momentos definirían el rumbo de sus vidas y el destino de toda la comunidad. Luis respiró hondo, consciente de que la lucha apenas comenzaba. ¿Podrían realmente construir un futuro nuevo, o serían arrastrados de nuevo a la opresión de siempre? El aire estaba cargado de emoción y tensión, como un hilo que se estira a punto de romperse. Luis sintió una mezcla de esperanza y desconfianza mientras observaba al gobernador, quien acababa de pronunciar aquellas palabras que parecían un rayo de sol tras la tormenta. Voy a detener la subasta de tierras. Resonaba en sus pensamientos. Pero en su corazón sabía que las promesas debían ir acompañadas de acciones. El murmullos entre la multitud vibraban con la mezcla de emociones. Algunos se abrazaban, otros miraban con recelo, aún dudando de la sinceridad de un hombre que había sido opresor. Clara, al lado de Luis, susurró, las palabras son solo el inicio, necesitamos pruebas de verdad. Luis asintió. Debemos presionar para que esta vez no se quede en solo palabras. Vamos a recordarles que no nos rendiremos. El gobernador, notando el escepticismo en los rostros de sus ciudadanos, levantó la voz de nuevo. He convocado a una reunión para discutir el futuro de nuestras tierras, el próximo mes. Me gustaría que cada uno de ustedes esté presente. A medida que hablaba, Luis notó el nerviosismo en su voz, como si la presión del pueblo lo empujara a una esquina. Pero algo en esa propuesta debía analizarse. Mientras el gobernador hablaba, Jiménez, aún lleno de ira, trataba de recuperar el control de la narrativa. No lo permitan. No caigan en sus palabras suaves. Este es solo un truco para distraernos. Pero la multitud se fusionaba detrás de las convicciones de su lucha. La energía del grupo parecía eclipsar el miedo que él trataba de insuflar. Luis sintió que el valor de su comunidad se reflejaba en cada puño levantado, en cada lágrima de alivio que caía. Silencio, gritó de repente. La plaza resonó con el eco de la palabra. Nosotros hemos luchado por lo que amamos. Ahora es el turno de mostrarle al gobernador que somos conscientes de nuestros derechos. No basta con parar la subasta. Queremos un cambio real. Necesitamos un trato justo y acciones que lo respalden. El murmullo se intensificó, y la comunidad comenzó a unirse bajo el mismo estandarte de luchas compartidas. A lo lejos, don Manuel, con su andar cansado pero firme, avanzó hacia el centro, su rostro transbordando orgullo. ¿Desde cuándo permitiríamos que se nos arrebate nuestra voz? ¿Por qué debíamos aceptar menos que el respeto hacia nuestra tierra y nuestra gente? El gobernador trató de tomar control de la conversación de nuevo, pero el clamor de la multitud superó su autoridad. Queremos nuestros derechos. Un futuro justo, gritaban, creando un poderoso coro que se expandió por la plaza, resonando entre los edificios. Finalmente, con un gesto de desesperación, el gobernador alzó las manos. Escucharé sus demandas. Haré todo lo que esté en mi mano para garantizar que tengan un papel en este nuevo proceso. La voz de Luis resonó entre cada rostro en la multitud. Presionaremos hasta que lo sepamos. No solo queremos promesas, queremos que nuestro trabajo, nuestra vida, sea verdaderamente valorada. En ese instante, Clara se levantó, con el corazón abriendo cada esquina de su ser. Hoy hemos demostrado que juntos somos más fuertes. Que combinando nuestras voces, formamos un solo grito indescriptible.
Este abrazo de lucha no se puede romper. La multitud replicó su energía, surgiendo como un torrente de emociones encontradas. Jiménez, al ver que su control se desmoronaba, dio un paso adelante, buscando intimidar. Ustedes no son nada sin un líder, sin un poder. Su resistencia es como el viento que vagamente intenta hacer llover sobre este desierto. Pero su arrogancia estaba asentándose en arenas movedizas. Las luces en la plaza se encendieron, reflejando la determinación renovada de todos. Luis sintió que el poder del pueblo estaba en su clímax. Nadie se movería hasta obtener respuestas firmes. Levanten sus brazos por nuestros derechos. Hagamos que nos escuchen. Gritó, y el eco de la multitud era como un grito que resonaría hasta el más alto político. La realidad era clara. La lucha nunca fue solo por la tierra, era por la dignidad misma. Cada golpe del corazón se traducía en un grito por justicia, y así, en medio de la ren, se desató la luz de la esperanza. Había un futuro que empezar a construir, un futuro que emanaba desde la tierra misma. La historia de Don Manuel y su comunidad estaba a punto de llegar a un nuevo capítulo, uno donde la voz de la oposición resonaría. Sin embargo, el desafío aún no había terminado. Había un camino lleno de espinas por delante, pero juntos estaban dispuestos a recorrerlo. La lucha había comenzado, y la comunidad había encontrado su fuerza, pero hoy, luego de cada gota caída, cada puño levantado, ¿quién se atrevería a decir que no podrían vencer las sombras del pasado? La voz colectiva ya no era solo suya, era el susurro de generaciones que se levantaban con ellos. Era el comienzo de la transformación. Hoy más que nunca, necesitamos tu apoyo. Suscríbete ahora para que no te pierdas ninguna de estas historias que tocan el corazón. Haz clic en like y apóyame a hacer ruido con estas narraciones impactantes. Comenta tus pensamientos sobre el final y tu reacción aquí abajo. Y si alguna de estas historias ha tocado tu vida, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de unirte y ser parte de esta comunidad.